Muy buenas noches. El tema que vamos a tratar son las principales instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Somos el grupo número 4, que están integrados por Juan Miguel Arriaga, Silvia Delgado, Manuel Macancela, Calen Romero, Pedro Ron, Leonardo Verduga y quienes habla Estefanía Zúñiga. La historia del derecho romano representa en el campo de la ciencia jurídica un referente imprescindible para comprender el pensamiento jurídico contemporáneo, ya que numerosos principios e ideas del derecho romano están vigentes en nuestros días. Estos principios jurídicos han estado presentes a lo largo de la historia occidental, por lo que su estudio es importante, no solo por lo que ha sido, sino porque contribuye a configurar el presente y nos prepara para enfrentar los retos del futuro. A continuación, vamos a dar paso a nuestra compañera Karen Romero, quien tratará el tema de qué pasa después de la muerte de Alejandro Severo. Muy buenas noches con todos los presentes. Con respecto a qué es lo que pasa luego de la muerte de Alejandro Severo, podemos indicar que aquí comienza el periodo de Bajo Imperio. Las luchas constantes de los que querían poseer el trono y las invasiones de los bárbaros acaban poco a poco con los romanos. La multitud de los emperadores que sucede a alguno de ellos, por su habilidad, logran darle al imperio una apariencia de firmeza y detienen por un instante el lento proceso de disolución del imperio. Con Constantino, el cristianismo se vuelve la religión oficial de esta época y la sede del gobierno es trasladada de Roma a Constantinopla. Con la muerte de Teodosio I, se divide el imperio en dos grandes partes, que son el Oriente y el Occidente. Dado en el año de 476, el imperio de Occidente es invadido por los bárbaros y desaparece, mientras que en el Oriente encuentra la paz tan anhelada que todos buscan en ese entonces. La prosperidad viene dándose de varios años con el Justiniano. Se hace cargo de esto hasta en el año de 535. Él reunió por última vez, bajo su último imperio, la mayor parte de las antiguas posesiones de Roma. Pero después de su muerte, el imperio romano se convierte nuevamente en un imperio griego. Gracias. A continuación vamos a tener la intervención de nuestros compañeros Pedro Ron y Manuel Macancela, quienes tratarán sobre las instituciones jurídicas. Buenas noches, compañeros. El rey era el jefe de una especie de república aristócrata, donde la soberanía pertenecía a los patricios que componían las curías. El rey ejercía su poder en las asambleas o comicios. Los llamados comitas curiata era el rey elegido de forma vitalicia por los comicios que le conferían la autoridad suprema. El Senado nació como una institución consultiva de la monarquía romana, formada exclusivamente por 30 patricios, un representante de cada gen, al principio y luego 300. Adquirió mayores prerrogativos en la República, pasando a refrendar a través de sus autorictas los actos de los cónsules y extendiendo su competencia a los actos de otros magistrados y comicios. Los temas religiosos, conflictos entre magistrados, policía, crímenes con pena capital cuando ésta era conmutada, cuestiones militares y financieras y tratados internacionales. A continuación, en instituciones jurídicas harán la intervención nuestro compañero Juan Miguel Arriaga y Leonardo Verduga. Buenas noches. Referente a las instituciones jurídicas, podemos mencionar que Justiniano consagró el sistema de derecho, defendiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico, siendo que el objetivo de Justiniano era la creación de un imperio fuerte basado en un sistema administrativo centralizado, una administración de justicia única, una política económica enérgica, una política de edificación de grandes monumentos y la existencia de una sola religión. Reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil en latín. Es la más importante recopilación del derecho romano de la historia. Fue realizada entre 527 y 565 después de Cristo
por orden del emperador bizantino Justiniano I y dirigida por el jurista Triboniano. Fue impreso por primera vez por Dionisio Godofredo en Ginebra en el año de 1583. Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de escritores antiguos en la que se condensa lo mejor de la jurisprudencia romana. Su primer objetivo fue dar al pueblo un código práctico. El segundo fue conservar la jurisprudencia clásica. Es acá donde el FAS cambia al ius, derecho humano, derecho creado por los hombres. En la actualidad, la mayoría de los estados occidentales se precian de ser repúblicas democráticas con un sistema de derecho desarrollado, en el cual se tienen en cuenta las necesidades tanto del Estado como de los ciudadanos en el que habitan. Sus orígenes se remontan a la época de las antiguas Roma y Grecia. Leyes romano-bárbaras. Los bárbaros, fundadores de nuevos reinos sobre las ruinas del Imperio Romano, no destruyeron el derecho de los vencidos. Antes lo respetaron e hicieron recopilaciones de él. Dentro de ellas podemos mencionar a Edictum Theodorici, el edicto de Teodorico. Es un cuerpo normativo que probablemente data del año 503 y que es incluido por la mayoría de los autores dentro del derecho visigodo. No obstante, algunos historiadores lo identifican como el padre del derecho ostrogodo. Está dividido en un prólogo, 155 capítulos y un epílogo. Contiene disposiciones tomadas principalmente del derecho románico postclásico, básicamente de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Existe mucha controversia con respecto al autor, ya que las interpretaciones que se han realizado en torno a él, e incluso el propio texto, resultan inseguros y un tanto confusos. La teoría más aceptada se basa en que fue dictado por orden del rey ostrogodo Teodorico el Grande, año 493 a 526. Por tal motivo, no era tomado en cuenta dentro de la legislación visigoda. Se observa claramente que la obra fue titulada de esta manera para realizar un homenaje al monarca bárbaro que ordenó su sanción. Además, se reconoce como un edicto porque los jefes ostrogodos consideraban que los emperadores de Oriente tenían la especialidad de dictar leyes. Lex Romana Visigotorum, breviario de Alírico. Cuerpo legal que posee muchas denominaciones, siendo la más empleada el breviario de Alarico, o simplemente Lex Romana Visigotorum. Fue promulgada el 2 de febrero de 506 en Aries, Gascuña. En su elaboración participaron numerosos juristas eclesiásticos y nobles de la época. Constituye la más importante de las leyes romano-bárbaras, por la manera en que fue estructurada, así como también la influencia que tuvo como un código práctico que sirviera para regular los enfrentamientos o las disputas de los ciudadanos romanos. Muchos son los que consideran a esta obra como el equivalente occidental del Corpus Juris Civilis. Bueno, entre las instituciones jurídicas también tenemos las compilaciones de juras y leyes, ¿no? Las compilaciones del derecho romano, ¿no? Las compilaciones de Justiniano. En la decaída de la jurisprudencia en el Imperio Absoluto, se realiza la tarea de extractar, ordenar y compilar, con miras a la práctica, las obras de la jurisprudencia, o sea, jura, y las constituciones imperiales que se conocen como leyes. Las compilaciones son de varios tipos, ¿no? La ordenación del jura, compilaciones del jura. Es la llamada ley de cita, que también regula el modo según el cual han de tenerse en cuenta las opiniones del mismo. Opuesto a los pareceres, prevalecen los de la mayoría. Prevalece el de Papiniano. En caso de empate, y si no es posible aplicar ninguno de estos dos criterios, el juez es libre de adoptar el que estime oportuno, ¿no? En las compilaciones de leyes, son con la doble finalidad de poder utilizarse ante los tribunales y las enseñanzas de muchas dispersas leyes, ¿no? Se procede en Oriente a su compilación, aparecen compiladas en dos obras de iniciativa privada, que es el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano, y en una de carácter oficial, que es el Código Teodosino. A continuación vamos a dar paso a nuestra compañera Silvia Delgado, quien nos comentará cuál fue el objetivo alcanzado mediante el desarrollo de este trabajo grupal. Buenas noches, a mí me corresponde hablar acerca del objetivo que hemos alcanzado
al desarrollar el trabajo grupal. Dentro de los objetivos, tenemos que la caracterización de las principales instituciones políticas y jurídicas, desde la muerte de Alejandro Severo hasta Justiniano, nos permitió conocer acerca del inicio del bajo periodo imperio y que este se extiende hasta el reinado de Justiniano. Se originan guerras civiles, hay luchas de parte de los demandantes del trono, invaden los bárbaros, la sociedad romana se desorganiza, se agotan las instituciones imperiales y también los jurisconsultos. Nace una nueva sociedad, en esta cambian las costumbres y también se transforma la legislación, por lo que se da paso a las nuevas instituciones políticas, entre las cuales podemos mencionar el emperador, el senado, los comicios curiados o asambleas romanas. Entre las instituciones jurídicas podemos detallar el Corpus Ius Civilis, el Edictum Theodorici, la Lex Romana, Visigotorum y las compilaciones de iures y leges, Código Gregoriano y Hermogenianus, Código Teodosiano, novelas post-teodosianas, iuras e institutas. Ese es el objetivo que ha alcanzado nuestro grupo. Muchas gracias.